Bueno, con ocasión de la Ankama Convention 2026, el equipo de WoW fue aprovechado para presentar las numerosas novedades que llegarán en las próximas. Resumen de todos los anuncios. Bien. Por ocasión, presentarnos un nuevo aviso, work in progress, muy importante. Esto, como vimos en el live, como que iba medio mal, un poquito, así que esto cambiar. Dofus Púrpura e Ignemical, y tal como anunciamos en el Ankama Show, muy pronto llega el juego, el nuevo Dofus Primordial. O sea que vamos a tener nuevo Dofus in-game. 45. Tomo yo. En la próxima actualización tendrás la oportunidad de descubrir una nueva misión inédita que te conducirá en este codiciado tesoro ardiente y será mejor que mantengas el tipo. La aventura te llevará enfrente el imponente Ignemical. Y ya vimos que el combate es Gultar y Ruel. Ruel es como un Smith del combate que tuvimos de Rushu. Durante la conferencia de Transmedia también tuvimos ocasión de hacer un nuevo anuncio gran importante. Eso también, la revelación de los Beliades, la nueva raza que va a llegar a Wakfu. Como ya habrás imaginado, se trata de una nueva clase muy original e innovadora que ya extrae su poder del vínculo que mantiene con los dragones primordiales. Estamos trabajando desde hace varios meses en el diseño de nuevas mecánicas. En Wakfu los jugadores podrán encarnar a una Beliade a últimos de 2026. ¿Ustedes dicen que llega para 2026? Hasta entonces aún quedan varias temporadas dedicadas a los Dofus, quizás en ellas descubras más sobre la historia de la fuente y las Beliades. Forja Lanza. Lo sabemos, la llegada de las Beliades despertará la curiosidad de los más atentos. ¿Qué pasa con el Forja Lanza? En Wakfu la Beliade será la número 16 clase, mientras que en Dofus esa posición la ocupa el Forja Lanza. Añadir una nueva clase supone un proyecto de enorme envergadura, y cuando se lanzó el Forja Lanzas en Dofus no estaba entre las prioridades del equipo en aquel momento. Estábamos centrados en mejorar el contenido existente mediante el proyecto de reforma integral de las clases. Ese trabajo está a punto de concluir y queríamos aprovechar para decirte que no nos hemos olvidado del Forja Lanza y que no descartamos que se convierta en la futura 20ª clase de Wakfu. Carajo. Equilibrados de clases. El equipo de Wakfu sigue prestando una atención especial al equilibrado de clases, y como te acabamos de comentar, estamos a punto de completar el ciclo de reformas integrales. Solo nos queda el Pandagua. Este ciclo termina no quiere decir que las clases no vayan a cambiar más. Es un trabajo continuo, seguiremos mejorándolas y perfeccionándolas para que todas resulten agradables de jugar y sencillas de dominar. El directo aprovechamos por intenciones en la cara a cara de la actualización para el Panda, el Sacrorito, el Feca y el Timador. Muy bien. Se trata de una reforma integral, el Pandagua, de la clase, con un mayor número de pasivos y nuevas mecánicas principales más desarrolladas. Queremos que el Pandagua siga siendo una clase sencilla y divertida de jugar, pero también pretendemos dotarla de herramientas más modernas y aumentar su eficacia tanto en su papel de daño como en el de apoyo. ¿Y? ¿Cómo que de daño, amigo? ¿Van a hacer que pegue? ¿Qué digo o no? ¿Qué digo, muchachos? Por favor. Sacrodito. Actualmente al Sacrodito le cuesta encontrar su sitio dentro de un equipo. Queremos revisar algunos hechizos concretos para hacerlo más útil cuando juega en grupo. También queremos mejorar su eficacia sustituyendo los corazones, que a menudo resultan complicados de rentabilizar en situaciones concretas, por mecánicas innatas más potentes y fiables. Más potencia y más fiabilidad, o sea que no le van a sacar un poquito el Berserk, capaz que gane Berserk a un punto de vida más alto. ¿Tiene sentido? Porque en vez de ganar Berserk por 50% por abajo, gana Berserk en 75% para abajo con una pasiva o cosas así, ¿viste? Para que no esté siempre tan por debajo de vida, ¿eh? Parece bien. ¿Qué le parece esa idea? En el caso del Feca nos gustaría llevar a cabo un trabajo de simplificación en funcionamiento de los grifos y los escudos. Resulta complicado de comprender para los jugadores más nuevos y la rigidez de las herramientas de clase no se ven compensada por una profundidad jugable a la altura. El timador puede resultar algo rígido de jugar debido al hechizo Ardid y a los modos Huidizo y Ruin.
Nuestra intención es que estos modos sean más naturales y dinámicos al tiempo que hacemos que su jugabilidad y sus hechizos sean más flexibles. No es seguro que podamos incluirlo todo en la actualización 1.93, pero nos parece importante compartir contigo nuestras opiniones en lo que respecta a las clases. En cuanto a la erosión, la nueva mecánica que presentamos durante la beta, antes de retirarla todavía no podemos comprometernos con una fecha para su implementación. Queremos incorporar al juego lo antes posible, pero antes preferimos revisar distintas clases y mazmorras para asegurarnos de ofrecer una experiencia satisfactoria. Las experiencias y animaciones alternativas, aún no hemos terminado de hablar de las clases a partir de la próxima vida, y el Okra recibirán una nueva apariencia además de nuevas animaciones alternativas para el combate. Esto está bueno, les hacía falta, estaba muy duro, el Okra más que nada. El Sadia, bueno, el Sadia también, todos eran iguales. Vamos a usar una apariencia de vestimenta más elaborada para ampliar la maximización, posibilidades de personalización como complemento de su aspecto de base, y también hemos aprovechado la ocasión para añadir nuevos peinados. Están lindos, están muy lindos, la verdad que a mí me gustaron. Cocinaron. Son juegos Sadi, a mí me gustan, están muy bonitos. Los jugadores podrán elegir combatir con un bastón maldito en el templo de su clase, situado en Bonte, y disfrutar así unas nuevas animaciones para su hechizo durante los combates. La idea de support tendría que usar el bastón o no. Para lo que estamos preparando una nueva apariencia alternativa inspirada en un atuendo confeccionado con pieles y acompañado de una capucha. Para los que no lo sepan, este es el Okra de Waven, por ejemplo. Estos son los diseños del Okra para Waven. Así que están sacando los diseñitos allá. A mí me gusta, amigo. O sea, parece un Okra, pero parece un Okra de invierno, ¿entendés? Parece un Okra de nieve, de Tierra del Fuego, de Bariloche, ¿viste? Esas zonas frías. Yo no. Como Cleofe, las Okras pueden empuñar una ballesta de muñeco para equilibrar a sus enemigos con diamantes durante los combates. El Okra melee. Okra de Perus. A mí me gustó el Okra. No me gustó esto. Esto no me gustó. Está feito, perdón. Pero este está lindo. A mí me gusta. Se siente raro las animaciones. Pero no juego Okra, así que... Seguimos trabajando en la modernización de las interfaces. Hoy queremos mostrarle el 2.9, que aún no encuentro un estudio para empezar la nueva interfaz de diálogo. Esto yo creo que es nada más por unas ganas, viste, de optimizar todo. Así que... Está lindo, yo creo que está lindo. Y acá están queriendo optimizar los oficios, la tableta de oficios. Hay una interfaz de oficios que gana en tamaño y legibilidad. Yo creo que esto era necesario. De los oficios. No me digan que no. No me digan que no, porque la de los oficios no se ve una poronga. Estoy ciego. Este era necesario. Pero un choto, muchachos. Este no sé si era tan necesario, pero se ve bonito. No se ve feo. Está bastante bonito. O sea, yo cuando busco en Ebanista, corte para ver la medida y todas esas cosas, ¿viste? Cosas que hay que craftear, que claramente no voy a craftear yo. No tengo oficios. Les desvelamos uno de los primeros avances relacionados con los entornos de Wakfu. Más adelante este mismo año queremos implementar un sistema de recursos adaptativos. Los distintos árboles podrán plantarse en diferentes zonas y su aspecto se adaptará automáticamente al bioma en el que se encuentren. Esto lo hablamos. Nos parece, o me parece por lo menos a mí, algo innecesario. O sea, pueden hacer al juego un poquito más vivo, más vívido, y decir, oh mira, te vas cortando arbolitos en esta zona. Y ahora en esta, y son diferentes, pero es el mismo árbol. Oh my god. Pero para mí es innecesario, la verdad. Oh. Rico. Aunque pueda... Mira, una serie de ideas que tenemos pasado poder... No nos importa esto, ¿no? Nuevas familias que criar. Una banda, amigo. ¿Qué onda? Son un montón. ¿Qué onda, viejo? ¡Para! Una banda de bichitos, ¿o no? Son un montón de Pokémones, boludo. No, al menos 25 nuevas familias, otros tantos amuletos, más de 90 criaturas, muchísimos edificios. Como ya anunciamos, nuestra intención es seguir ampliando y mejorando la forma que tiene el sistema de mercado cercado. ¡No! A ver, estos son los de Amagna, ¿no? Los Krug, esto. Estos son los de Amagna también, las florecitas. Son este Jalató salvaje. Yo creo que son los salvajes. ¿Es de Bonta? Este es de Sofokia.
Estos son los bichitos de Sofokia, la Dungeon. Este es de Bonta, los cangrejitos. Este es Tropicocos, que es de Sofokia. Esto es de Bonta. Estos son los Bali, ¿no? Esto es de Bali. Esto no sé de qué es. ¿Eh? Esto es Milubo. Estos son Milubos. Estos son Milubos, creo. Milubos, mosquitas. Las arañitas de Sadida. Las ratitas de Ratacumbas. Que también están en 4 patas, creo. Este no sé qué es. Estos son las... ¡No, amigo! No, estos son los... No, las brislonas. Estos son las brislonas. No, guacho. Esos son los cangüejos. No, el que es como un cofre. Las mejialmeyas, una cosa así llaman. Estos son los de Brakmar, los escarahojas. Bueno, esto es lo de Bilbisa, ¿no? Los Helax. ¿Esto qué es, amigo? Es un Milubo, pero repotente, ¿o no? Re enojado. Es verdad. Ahí va, Yeti. 5, amigo. ¿Es 100 y pico el Yeti, o no? Lali. ¿Es cuervo? Puede ser. Estos son cuervos. Es Kelva esto, ¿no? Samara. ¿Esto es Samara? Mecha, Samaras. ¿Esto qué es? Estos 3 no los saco. Tengo que irle a ver. Piscina. Pichis. ¿El último? ¿Helado? ¿Perfos? Yo quiero perfos, amigo. Yo quiero tener perfitos ahí en el coso. Me estaría buenísimo. Están muy buenos, amigo. Yo creo que... La verdad que están muy bonitos. Hay bastantes de acá que yo quiero, ¿eh? Y ojo. Ojo que ya... Yo creo que ya 125 se va a sentir, ¿eh? Ya la PET de 125 se va a sentir, ¿eh? Para mí que ya va a ser notoria, boludo. Esto, yo lo dije en stream esto ayer, creo que fue. Para mí, esto es una farmacia, ¿no? O un hospital, una cosa así. Para que si se te mueren los metes acá o cositas así, ¿no? Supongo yo. Está disponible en el juego. Para celebrarlo, desde hoy mismo está disponible una nueva relicama con la que podrías crear una nueva familia de criaturas. Ahora disponible en la tienda. Ah, mirá, están dando un regalito. Buen día. Para cortar la situación, ya tenemos toda la data. Te viene los Beliades para antes de 2026, o sea, a finales. Acá lo dice. La nueva raza de Wakfu. Un nuevo evento de Ignemical, para cagarnos a piñas con Ignemical. Y un Dofus nuevo que vamos a tener. Te viene reformas al Pandawa, ya dijeron. Va a pegar, por lo que sabemos. Van a toquetear al Sacro, ahí lo están diciendo. Van a toquetear al Feca y van a toquetear al Timador. No se sabe si lo van a poner en la próxima Actu. Lo van a intentar. Te vienen también cambios de apariencia para el Sadida. Un cambio de animación de hechizos. Cambio de apariencia para el Okra. También un cambio de hechizos. Va a poder pegar ahora con... que es como una ballestita. Cambios de interfaces para oficios y para los diálogos con NPCs. Recursos adaptativos, que es cuando si en un arbolito en una zona no va a ser el mismo que en otra zona. O sea, en uno va a tener nieve, en la otra va a estar todo detonado. Más de... ¿cuántos son? Más de 25 nuevas familias con relicalmas. Que vamos a poder criar en nuestros mercacercados. Que la verdad que es bastante porque... ¿Cuánto metieron en la primera acto? Metieron 6, amigo. Metieron 6 contra 25. Banda de diferencia. Es una diferencia abismal. Está muy bueno, está muy bueno. Esto es lo que más espero yo, por lo menos. Tengo muchas ganas de ver los Milugos. Tengo ganas de ver la final, que es 125. O sea, yo creo que ya una relicalma de nivel 125 va a ser una diferencia bastante fuerte con una pet. Van a meter más casitas, que seguramente cada uno va a tener un significado. Mira, acá esto parece un invernadero donde vamos a poder sacar polvos o cosas así. Y ya metieron al juego las relicalmas de Mugreza. También un regalito en la tienda. Está bien, se están poniendo las pilas acá los muchachos. Alguien ahí les está metiendo carbón. Y asumo que después saldrán... Están laburando. 25 es una banda. 25 es una banda.